Hola amigos, bienvenidos a mi canal Mate Live. En este vídeo aprenderás a cómo resolver una inecuación cuadrática con el método más sencillo, sin complicaciones. Para introducir el tema de inecuaciones cuadráticas, sabemos que es una expresión general de la forma ax cuadrado más bx más c mayor que 0 o menor que 0. Nótese la presencia del término cuadrático como la variable con el exponente más alto de la inecuación. Por eso también se conoce como de segundo grado. Llámase inecuación por la presencia del símbolo de desigualdad mayor que o menor que. Ahora bien, para resolver una inecuación cuadrática y hallar su solución, tenemos que determinar los valores de x o el conjunto de los valores de x, llámase intervalo, donde la función en este caso es positiva, ya que es mayor que 0. Y para este caso tendríamos que determinar los valores donde la función cuadrática es negativa. Por tanto, solucionar una inecuación es simplemente estudiar el signo o la variación de signo de una función cuadrática y lo haremos a través de su gráfica. Hemos en una tabla ilustrado los 6 posibles casos que se pueden presentar en el estudio de signo de una función cuadrática y es lo que veremos a continuación. En la siguiente tabla les traigo ilustrados los 6 casos posibles que se pueden presentar con el estudio de signos de una función cuadrática. Podemos verlo aquí numerados. Por tanto, si queremos estudiar la variación del signo de una función cuadrática, tenemos que ver solo dos cosas. Uno, el sentido de concavidad de la función, que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Todo va a depender del signo del término cuadrático. Por ejemplo, en los 3 primeros ejemplos que vemos acá en la derecha, el término cuadrático tiene signo positivo. Veamos, uno vale 1, otro vale 4, otro vale 4. En esos 3 casos la función sería cóncava hacia arriba. Y en los 3 últimos casos, en el 4, 5 y 6, el término cuadrático x cuadrado tiene signo negativo. Por tanto, es cóncava hacia abajo. El otro factor que tenemos que atender para elaborar la gráfica de la función cuadrática es determinar el número de raíces de la ecuación cuadrática. Y eso se sabe a través del discriminante. Recuerden que el discriminante se calcula con una fórmula que es b cuadrado menos 4a por c. Tenemos 3 posibilidades: que el discriminante sea positivo, que el discriminante sea negativo o que el discriminante sea igual a 0. Si el discriminante es positivo, tenemos 2 raíces en la ecuación. Si el discriminante es igual a 0, tenemos tan solo una raíz. Y si el discriminante es negativo, la función cuadrática no tiene raíces. Con la ayuda de estos dos factores, graficamos la función cuadrática y podemos saber en qué intervalo la función es positiva y en qué intervalo la función es negativa. Veamos el ejemplo número 1, que es x cuadrado menos 6x más 5 menor o igual a 0. En este caso, el valor de a es 1, por tanto es positivo y la función es cóncava hacia arriba. Cuando calculamos el discriminante con la ayuda de la fórmula, también es de signo positivo. Por tanto, al graficar la parábola, tiene que ir virada hacia arriba y tiene que pasar por 2 raíces. Por tanto, la variación de signo sería más, menos, más. La zona positiva sería desde menos infinito hasta la primera raíz y desde la segunda raíz hasta más infinito, mientras que la zona negativa, vemos acá, sería entre la primera y segunda raíz. En este ejemplo nos piden la zona donde la inecuación es negativa, ya que es menor o igual a 0. Por tanto, la solución sería desde la primera raíz hasta la segunda raíz.
Sin más preámbulo, veremos a continuación varios ejemplos donde realizaremos el proceso completo y hallaremos la solución para cada uno de los casos posibles. Bien amigos, veamos el primer ejemplo que ilustramos en la tabla cuando la inecuación tiene dos raíces y su sentido de concavidad es positivo. Tenemos la siguiente inecuación cuadrática: x cuadrado más 5 menor que 6x. Atención, en muchos de los casos la inecuación no viene igualada a 0. Por tanto, tenemos que pasar este término 6x al otro lado con signo contrario para igualar a 0 la inecuación. Ese sería el primer paso en este caso. Igualamos a 0 la inecuación y colocamos primero el término cuadrático seguido del 6x que pasa con signo negativo, por último más 5. Nótese que he aprovechado la oportunidad de organizar la inecuación de forma decreciente, de mayor exponente, que es el x cuadrado, hasta el término independiente. Bien, seguido de esto, identificamos los valores de a, b y c de la expresión general de una función cuadrática. A es el término o coeficiente que acompaña a x cuadrado, tiene un valor de 1. B tiene un valor de menos 6. Y c, que es el término independiente, vale 5. Muy bien, recuerden que a o el signo de a nos va a indicar la concavidad de la función. Por tanto, a es positivo, quiere decir que la función tiene esta forma, cóncava hacia arriba, y esto ocurre cuando a es mayor que 0. Muy bien, seguido hallamos inmediatamente el discriminante para saber cuántas raíces tiene la inecuación. El discriminante lo hallaremos con la fórmula b cuadrado menos 4 veces a por c. Reemplazamos los valores. B tiene un valor de menos 6. Siguiendo la fórmula, elevamos al cuadrado menos 4 veces el valor de A, que vale 1, por el valor de C, que vale 5. Bien, resolvemos. Primero resolvemos la potencia. Menos 6 elevado al cuadrado da 6 por 6, 36. Recuerden, toda base negativa elevado a un exponente par, el resultado siempre debe ser positivo. Seguido el signo menos 4 por 1 por 5 da un total de 20. Realizamos la sustracción, 36 menos 20 nos da 16. Más allá del resultado, es importante verificar el signo, ya que el signo del discriminante nos dirá cuántas raíces tiene. En este caso, como es positivo, sabemos que la inecuación tiene dos raíces. Muy bien, ya estamos listos para tener una idea de la gráfica. Con la ayuda de esta regla, trazamos una recta real desde menos infinito hasta más infinito, que son los números reales, y ubicamos dos raíces que llamamos x1 y x2. Como la función tiene concavidad hacia arriba, debe pasar por la primera raíz, luego por la segunda virada hacia arriba, lo cual quiere decir que de menos infinito a x1 la función es positiva, de x1 a x2 es negativa, y desde x2 hasta el infinito es positiva porque está por encima del eje horizontal. Muy bien, ahora necesitamos hallar cuáles son las raíces para dar la solución de la inecuación. Para hallar las raíces podemos utilizar la fórmula de la resolvente, que dice menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces ac entre 2 veces a, o podemos utilizar una factorización para un trinomio, tres términos, cuando el coeficiente vale 1 de x cuadrado. Utilicemos la factorización. Para factorizar una expresión cuadrática de tres términos, colocamos dos paréntesis que son los dos factores. Descomponemos el término cuadrático como x por x, ya que x por x es x cuadrado. Siempre buscamos dos números que multiplicados den el término independiente y cuya suma sea igual al valor que acompaña a la x. En este caso, al descomponer 5 debe ser 5 por 1. Muy bien. Ahora, para saber los signos de los factores, simplemente multiplicamos este primer signo positivo por negativo, da negativo, y negativo por positivo, menos por más da menos. Ambos deben ser de signo negativo para que su suma dé menos 6. Muy bien, esta inecuación es menor que 0. Ya conocemos cuáles son las raíces. En este caso, las raíces son los valores que anulan
o hacen 0 el factor. Si sustituimos el 5, menos 5 da 0, por tanto la raíz es el 5. La raíz siempre es el contrario del signo que aparece en el factor. Por tanto, acá si el factor es menos 1, la raíz es más 1 y tenemos los valores de las dos raíces, 5 y 1. La ubicamos en orden de la recta real, primero vendría el 1 y luego vendría el 5. Finalmente, para dar la solución de la inecuación, debemos fijarnos que la inecuación en principio es menor a 0, es decir, nos están pidiendo dónde la función es negativa, menor a 0, cuál es el intervalo de x donde es negativa. Por tanto, vemos que la función es negativa por simple observación desde 1 hasta 5, sin incluir los valores, por tanto usamos el paréntesis, ya que el signo de desigualdad no tiene el menor igual, sino solo menor a 0.